Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que desde Málaga os habéis desplazado también hoy aquí, a los académicos de la Academia Malagueña de Ciencias, a su presidente, a Fernando Orellana, un amigo, y por supuesto a don Federico Soriguer, que es una alegría de tenerlo hoy aquí en el Museo Andaluz de la Educación para clausurar este ciclo en torno a la exposición del microscopio y su historia. Creo que ha sido una iniciativa muy bonita que va a tener una continuidad en la capital, en Málaga, a partir de septiembre, en la Sociedad Económica de Amigos del País. Y bueno, yo creo que va a ser un espacio también de encuentro donde se van a juntar dos exposiciones, la de las academias de Andalucía y esta que hacemos en colaboración entre el museo y la Academia Malagueña de Ciencias. Y yo creo que para después del verano, como digo, que se empiece en Málaga hablando de ciencia es importante. Y yo creo que va a merecer la pena el esfuerzo que se hace por llevar la exposición a la sociedad económica. Y nada, el balance del ciclo yo creo que ha sido magnífico. Se han acercado gente joven en otras conferencias, que hoy la profesora Isabel Durán dice: discúlpame de verdad con Federico, pero le ha surgido un problema y no podía venir. Los jóvenes también ya habían terminado las clases, pero yo creo que es importante que se hayan acercado gente joven a estas conferencias y agradecerle pues esta clausura, por supuesto, al presidente de la Academia, Fernando, la gran sintonía y la buena colaboración, a José Antonio Mañas, por supuesto, porque es el alma del museo y siempre nos hace las cosas muy fáciles de servicio. Una persona que le tengo, aparte de un respeto increíble, una admiración profunda, la verdad, porque es una persona que bueno, es rara la semana que no nos sorprende con algún artículo en la prensa regional, y siempre hay que atender esas colaboraciones con el mayor interés, porque merecen la pena, la verdad. Referente en el mundo de la medicina en toda Andalucía, en toda España, y la verdad que estamos muy contentos de que cierre hoy este ciclo. Y agradecer, porque hay aquí algunos de los ponentes que han estado también, como José Becerra, como Antonio Heredia. El balance del ciclo yo creo que es inmejorable. Hemos conseguido conectar con la gente, difundir la ciencia, poner en valor un poco la investigación y lo que va aportando el conocimiento al bienestar, y ello desde una colaboración que es muy importante. Conseguir hoy en día cosas es trabajar en equipo, pero conseguir cosas para la sociedad, colaboración entre instituciones de diversos tipos, municipal, educativa, la academia, etcétera. Gracias José Antonio, gracias Manuel por todas las facilidades, por todo el trabajo que hay detrás, y podemos estar orgullosos todos del resultado. Y me toca presentar a Federico Soriguer hoy en esta clausura, lo cual es cometer una temeridad, porque quien no conoce a Federico en Málaga, en su provincia, en Andalucía, etcétera, sería el que me tendría que presentar a mí. Pero en fin, comenzaré con una anécdota, o más bien una vivencia. Entregábamos el premio Málaga de Investigación a un trabajo al que luego me referiré, y resulta que el que recogía el premio era don Federico Soriguer y su equipo, un trabajo de investigación muy importante. Entonces estaba yo de secretario general, me tocó hacer una pequeña introducción a la biografía, y yo me permití terminar con una licencia. Sin duda, Federico, una de las personas académicas, como nos dice ahora la Junta de Andalucía, que digamos, más significativa. Desde luego, trabajador incansable, quien más publica en nuestra academia, y le aseguro que no es fruto ni de la inteligencia artificial, ni de esas triquiñuelas pseudocientíficas que han sido denunciadas en nuestro blog. A sus cualidades científicas, que más adelante resumiré brevemente, unirse a una persona íntegra, leal, transparente, sumamente trabajadora, dialogante, que sabe escuchar y respetar las opiniones o afirmaciones diferentes, y asimismo un gran gestor y un académico que une todas las facetas de las culturas, el conocimiento y el pensamiento. Nació en Cabra en agosto de 1946
y estudió en un sitio emblemático que le gusta mucho a José Antonio Maña, que es el Instituto Aguilar y Eslava, sin duda una pequeña universidad en el centro de Andalucía. Federico han estudiado personas importantes como Juan Valera, Alcalá Galiano, Carmen Calvo, etc. Pero él, muy joven, sintió pasión por la medicina, sin duda porque su abuelo materno era médico de pueblo, médico de verdad, y en 1962, muy joven, se marcha a Sevilla, donde estudió la carrera. Con poco más de 20 años ya daba clases de patología médica y entró como médico internista en ese mismo hospital que entonces funcionaba como centro sanitario. Pero ya Federico marcaba tendencia y no solo se dedicó a la medicina a fondo, sino que era el subdirector del Colegio Mayor Hernando Colón, donde organizó actividades culturales. Ya también comenzó a trabajar con otros científicos y médicos, desarrollando algunas ideas. En la capital, como ocurría en aquella época también en Granada, había una cierta rigidez de estructuras, y en Málaga aparece en el año 1974, en el que obtiene la plaza de adjunto de Medicina Interna, el servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Carlos Haya, siendo, como a él le gusta decir, médico de día y científico de noche, y puso lo que luego se ha venido a llamar en marcha la gestión por valores, incorporando una serie de objetivos lejos de la rigidez administrativa. El fruto de este servicio de amplio prestigio en toda España ha sido también la dirección de más de 30 tesis doctorales y el ser autor de unos 300 artículos científicos, más de la mitad de ellos en revistas de carácter internacional. Aparte de esta labor asistencial e investigadora, ha sido director del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Lima hasta su jubilación en el 2013. Federico se ha dedicado sobre todo a investigar sobre la obesidad, la clínica, tanto clínica como experimental, el metabolismo de la grasa y el tejido adiposo, la epidemiología de los factores de riesgo cardiovasculares, los trastornos relacionados con la deficiencia de yodo, la educación de los pacientes y todo lo referente a la diabetes y sus complicaciones. Uno de sus proyectos más laboriosos fue el proyecto Pizarra, con otros investigadores, que fue precisamente el que recibió el Premio Málaga de Investigación en el 2012. Pero Federico no solo escribe artículos y libros de medicina, también de cualquier otro tema, y por ejemplo, con su pluma y su reflexión compartida, ayuda a construir la opinión pública, como bien decía Manuel López Mestanza, con colaboraciones periódicas en los medios. Con el Diario Sur colabora desde el año 1970 y ocasionalmente o periódicamente con periódicos del Grupo Yoli, La Vanguardia, El Mundo o El País. Pero también tiene tiempo de escribir libros, mucho en los últimos años. Por ejemplo, cito algunos libros, algunos títulos: Es la clínica una ciencia, donde se plantea la naturaleza de la asistencia clínica, el médico y el científico, Hipócrates y los becarios, lo cual tiene también su toque de humor, Cómo adelgazar por la seguridad social, Bioética de andar por casa y Diario de un médico jubilado, al que luego me referiré. También hizo con el periodista García una historia del Hospital Carlos Haya de Málaga y sus pabellones, que lleva un trabajo de muchos años recopilando información de donde casi no la había. También ha escrito Si don Santiago, referente a Cajal, al que hoy va a hablar, levantara la cabeza, la lógica científica contada en 101 historias nada científicas. El discurso de ingreso le sirvió a publicar Gordo y Flaco, la obesidad un siglo después de Marañón, y en la pandemia agudizó su ingenio publicando Crónicas de un académico en cuarentena, en el cual iba relatando la vivencia día a día de la dichosa pandemia. Posteriormente ha publicado con la Fundación Málaga Un animal inacabado, Historia del cuerpo humano, que
analiza los conocimientos sobre el cuerpo humano a lo largo de los siglos, y el último libro, ¿Por qué las mujeres se casan con hombres mayores que mueren antes?, que presentamos hace un año en el Museo Jorge Rando. Fruto de su prestigio hizo que el alcalde de Málaga lo llamara para ser su asesor en la elaboración del Plan Municipal de Salud de la ciudad de Málaga, que empezó, pero ahí está. Los méritos de Federico han sido reconocidos por muchas cosas, no podría decirlas todas, pero quiero mencionar algunas. Ha sido presidente de la Comisión de Ética en Investigación del Hospital hoy Regional de Málaga y miembro de la Comisión de Ética Asistencial del mismo hospital, lo cual da una idea de la categoría humana y del respeto que le tienen los compañeros a su criterio. Ha recibido el premio de la Fundación Uriá en 2005 por su bibliografía dedicada a la ciencia. Es medalla de oro de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Ha tenido el premio anual de la Sociedad Española de Diabetes. El servicio suyo estuvo en el año 2012, poco antes de jubilarse, el premio al mejor servicio de endocrinología. La Junta de Andalucía le dio el premio Andalucía de Investigación en Salud en 2009 y en 2012 el mencionado premio Málaga de Investigación de las dos academias. A raíz de su libro Crónica o Diario de un médico jubilado, los comentarios fueron de gente de tanto calibre como Teodoro León Gros o Salvador Morino Peralta, que se lo presentó. Teodoro no pudo asistir a su presentación, pero escribió luego, unos días después, en el Diario Sur. Yo voy a citar algunas frases de él y voy a discrepar de otras cosas que dijo. Empieza el artículo de Teodoro León: una mañana, como empieza su libro, a las 9, la administración comunicó al médico Federico Soriguer que recogiera sus cosas. Cumplía 67 años y de repente, en el esplendor clínico investigador, se vio desahuciado. Así arranca su diario, un libro estupendo en el que Soriguer ajusta cuentas y reubica la existencia de la derrota. Dice Teodoro León Gros: lástima no haber estado en Málaga hace una semana para asistir a esta presentación. He podido leer las palabras de Salvador Moreno Peralta, que como Soriguer es de lo mejor de la Málaga ilustrada. Un buen piropo. Pero dice que Teodoro que capta bien el drama, que a Federico en un gran momento los burócratas bárbaros le roban su tiempo y en adelante le queda un aprendizaje de la soledad. También cita algunas frases pesimistas del libro y yo digo que rotundamente no, porque el libro y la jubilación no deseada de Federico hurtó a la sanidad pública de un excelente médico y gestor, pero hemos ganado todo, disfrutando a un Federico Soriguer, preretórico de facultades, que saca más de 40 horas útiles al día de 24 y que entrega su conocimiento y su pluma al servicio de la cultura, la ciencia y, por supuesto, la academia. Gracias, Federico, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por tu atención y creo que con esto podemos dar por terminada la jornada. Porque después de esto yo solo puedo defraudarles. Gracias, Fernando, por tu presentación desmesurada. Gracias también. Sí. Gracias también, Manuel, José Antonio. Gracias al museo, gracias a la Academia Malagueña de Ciencias. Gracias a todos también por venir. Quiero también darle especialmente las gracias a mis hermanas Melis y Tere, dos grandes maestras, dos grandes profesoras, me acompaña también mi cuñado Enrique, que han venido porque querían visitar el museo. Y esto es lo que han estado haciendo durante un rato antes de venir. Ellas saben de lo que habla este museo, ¿no? Mejor que ninguno de nosotros, o por lo menos como muchos de nosotros. Yo les voy a hablar de Cajal, su tiempo y su legado. Y les voy a hablar de un viaje apasionante en el tiempo, así que por favor abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Les voy a hablar de Cajal. Para mí hablar de Cajal es hablar como alguien de la familia.
Esta estatua que veis ahí de Cajal es del despacho de mi abuelo, que era médico de pueblo, que está aquí a la derecha, fotografiado, y lo que hay en medio son libros que estaban en la biblioteca de mi abuelo. Todos son libros de la colección austral, tan entrañable, o la mayoría, sobre Cajal, todos ellos. Son libros que yo no leí de niño, seguramente tampoco de adolescente, y creo que tampoco había leído ninguno cuando entré a la carrera, pero son un ejemplo de cómo una biblioteca normal, no hace falta que sea una gran biblioteca, pero una biblioteca en una casa, influye en los niños, influye en la juventud de una manera extraña, mágica, simbólica, que es capaz de permear más allá de la letra, más allá de la lectura incluso, para ir construyendo la personalidad de los niños. Esta es la magia de los libros, la magia de las bibliotecas, esa magia que se está perdiendo de alguna manera y que seguramente, y no quisiera ser con esto demasiado conservador, no es capaz de transmitir el móvil ni capaz de transmitir otros métodos virtuales, pero seguramente me equivoco, ¿no? Y les voy a hablar de una persona viva, está viva. Cajal está vivo, Cajal no está muerto. Fijaros que esto es una evaluación cuantitativa de la producción de la citación de don Santiago Ramón y Cajal desde el año 2005 hasta el año 2019, hasta ayer. La media por año de referencias a Cajal es de 600 o 700 referencias, lo que le daría, Pepe, un índice H de 62. ¿Cuánto tiene el doctor? ¿Qué índice H tiene el doctor Becerra? No llega, seguro, ¿verdad? Pero es que el de Einstein era 50. Por tanto, Cajal hoy sigue siendo una de las autoridades científicas más citadas del mundo, hoy todavía, ¿no? Y por eso es tan triste que muchas personas en España no conozcan de él, a lo mejor ni siquiera en el nombre. Algunos se creen que son tres personas, Santiago, Ramón y Cajal, ¿no? Incluso, ¿no? Porque además hay otra cuestión que ha hecho mucho daño, y es creer que Cajal, y esta es una de las tesis que sostendré a lo largo de la conferencia, fue una excepción. No es sorprendente. Fijaros, y esto es una frase muy conocida, pero no por conocida hay que repetirla, lo que decía en la enciclopedia, la famosa enciclopedia francesa, el texto de la que se nutre la cultura de los niños en los colegios franceses, Maison de Morvilliers, al que le encargaron en el siglo XVIII el capítulo de España. Decía, tal vez sea la nación más ignorante de Europa. Las artes, las ciencias, el comercio se han apagado en esta tierra. ¿Qué se debe a España? Sigue y dice, nada se le debe, ¿no? Y luego sigue un texto plagado de tópicos, prejuicios personales sobre la política, el zorro, la Inquisición, etc. Este es el espíritu que anidaba en la Europa ilustrada sobre la España en el siglo XVIII y en el siglo XVII, que estaba pensando en este momento móvil. Pero lo malo no es que lo pensaran los franceses, que eran nuestros enemigos ancestrales, o los ingleses, que no se puede esperar de ellos nada bueno. Pero es que lo pensaban los españoles, los mejores de los españoles. Fijaros lo que decía Ortega, y estaba Ortega, y después fue citado Ortega por Gregorio Marañón. El caso Cajal no puede significar un orgullo para nuestro país, es más bien una vergüenza porque es una casualidad, decía. En 1908, decía esto Ortega, pero es que en el año 2013, uno de los científicos más ilustres de nuestro país, un gran neurofisiólogo, Francisco Mora, un hombre de una enorme influencia en el Huffington Post, decía, y así, visto, Cajal representa más que un orgullo, una vergüenza para nuestra ciencia. Esto lo decía uno de los más importantes fisiólogos españoles, neurofisiólogos españoles, en el 2013. No había pasado un siglo, parecía, para nada, en la historia de nuestro país. Bueno, yo en esta conferencia voy a intentar demostrar que esto no puede seguir así, ¿no? Por muchas razones. Esto es una sinopsis de la biografía, de la genealogía de Cajal. Los abuelos de Cajal nacieron en el siglo XVIII. Él le tenía un gran cariño a los abuelos, paternos y maternos, Lorenzo, Isabel, Esteban, Rosalía. Sus padres nacieron en el siglo XIX, Antonia, que también tuvo un gran influencia, y Esteban, el padre, que fue muy duro con don Santiago, porque don Santiago había que echarle de comer aparte, como estudiante de bachillerato y escolar. Era una persona indisciplinada, suspendía las asignaturas que no le gustaban, fue un travieso, diabólico en ocasiones, un mal estudiante, lo que se llamaría hoy un mal estudiante. Don Esteban le dio leña, ¿no? Y estos son los hijos que nacieron en el siglo XIX, perdón, los hermanos.
de Antonia y de Esteban. Santiago, que era el mayor, Pedro, Pabla y Jorge, nacieron en el 19 y murieron algunos en el 20. Y don Santiago se casó en el 19 con Silveira Fañanás, después lo comentaré, y tuvieron hijos en el siglo XIX que murieron en el 20, 7 hijos, de los cuales murieron 2. Y hoy, que estamos en el 21, tenemos el legado de Cajal, ahí lo veis, 700 citas de media todavía. Por tanto, ¿por qué quiero traer? Y luego está la idea de la ejemplaridad que después argumentaré, y lo del mundo 3, famoso mundo 3. Don Santiago Ramón y Cajal está con nosotros en el famoso mundo 3 del Popper, ¿no? Al menos en ese mundo, ¿no? Que es el mundo de las ideas, el mundo de la inteligencia transmitida a través de los libros y a través del recuerdo. ¿Y por qué he traído esta manera de presentar la filogenia, la genealogía de don Santiago? Porque cada persona vivimos por lo menos 3 siglos. Esto es algo que conviene recordar. Vivimos porque tenemos el recuerdo de nuestros abuelos del siglo XVIII, porque tenemos naturalmente la influencia de nuestros padres y de nuestros hermanos que han convivido con nosotros a lo largo de todo un siglo, de nuestros hijos que nos prolongan otro siglo más, y algunos tienen y duran 3 y 4 siglos. Por tanto, cada persona, hasta la más inútil, tiene de alguna manera vive más allá, antes y más allá de la muerte. Vive con la muerte de los demás y vive después de la muerte en la vida de los demás. Esto es muy importante recordarlo, porque si no se cae en un pesimismo antropológico que corta en la vida. La vida es muy corta. Sí, pero la memoria, el pasado y el recuerdo lo podemos alargar hasta donde queramos, ¿no? Les voy a hacer un breve resumen de el tiempo, cómo era el tiempo donde vivió Cajal. Y lo voy a hacer para llegar a la conclusión, que parte de la tesis de esta conferencia, de que Cajal fue un hombre excepcional. Inmediatamente después añadiré argumentos para decirles que no fue una excepción, ¿no? Y fijaros que en el año 1800, cuando empieza el siglo donde nació Cajal, que nació en el año 1852, pues se había producido la derrota de Trafalgar y la guerra de la independencia, y estuvimos 10 años intentando derrotar al invasor, ¿no? Como Ucrania, ¿no? Algo así por el estilo. Fuimos destruidos, prácticamente el país fue destruido en la guerra aquella de la guerra de la independencia, pero muy pocos años después volvieron a invadirnos los franceses con los 100.000 hijos de San Luis, y tuvo el país de nuevo que reconstruir su propia moral, y por tanto, de alguna forma, esa reconstrucción moral trastornó el equilibrio ideológico entre los españoles, que era absolutamente imprescindible para que los españoles pudiéramos incorporarnos a la modernidad, y eso duró prácticamente todo el siglo XIX. Y ahora estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX, que fue a la mitad cuando nació Cajal. Porque mientras todo aquello ocurría, incluido el triste reinado de Fernando VII, pero después se produjo la primera guerra carlista y luego la segunda guerra carlista en el año 1848 hasta 1849. Es decir, en un siglo tuvimos 2 guerras de la independencia y 2 guerras civiles, ¿no? Prácticamente, más luego todo el desastre de Fernando VII. Y era el siglo en donde el mundo se estaba modernizando. Fundamentalmente aquí lo que se produjo fue la destrucción de la infraestructura que teníamos y la dificultad para incorporarnos a un inicio de desarrollo industrial y a la revolución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue un periodo tristísimo. Este fue el periodo histórico que antecedió y donde vivieron los padres de Cajal, ¿no? Y luego ya, desde que Cajal nace en el 82 hasta final del siglo XIX, pues no mejoró la cosa, ¿no? Pues ahí tenéis una serie de catástrofes, porque en realidad pues fueron una serie de catástrofes que pasan desde la tercera guerra carlista, en la que ya participó Cajal, recién terminado la carrera, fue reclutado para participar en la tercera guerra carlista. Hubo revoluciones, hubo una primera república, la restauración borbónica, el asesinato de Cánovas, la muerte de Alfonso XII y para remate el desastre del 98 y la gran depresión del 83 al 96. Este fue el siglo que le tocó vivir a Cajal. Bueno, ha habido tiempos peores para los que nos quejamos de nuestro tiempo, sin duda alguna. Aquí veis algunas imágenes de la época, ¿no? Este es cuando Prim entra a caballo en el Congreso, ¿no? Para derrocar la Primera República, el asesinato de Cánovas del Castillo o la guerra con Estados Unidos, ¿no? Y fijaros lo que ya Cajal, y ahora hago un pequeño salto en el tiempo, decía de la guerra
con Estados Unidos en la que él estuvo en Cuba, como después comentaré. Hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso, pues, regenerarse por el trabajo y el estudio. Él no hablaba de rearmarse militarmente, hablaba de regenerarse por el trabajo y el estudio. Pero el siglo XIX fue sobre todo un estado de ánimo. Esta oda de Bernardo López al 12 de mayo es muy bien conocida, seguramente muchos niños de mi generación lo escuchamos. Oiga, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana. No puede haber nada más deprimente, ¿no? Era un poeta jienense, ¿no? Pero fijaros el discurso de Emilio Castelar en las Cortes Constituyentes de 1868. No hay nada más espantoso, más abominable que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el país. No tenemos agricultores porque expulsamos a los judíos, no tenemos industria porque arrojamos a los judíos, no tenemos ciencia, somos un miembro atrofiado de la ciencia. Encendimos la hoguera de la Inquisición, arrojamos a ella nuestros pensamientos, los quemamos y después ya no hubo de la ciencia en España más que un montón de cenizas. Este era el espíritu del 19 por una de las personas más reconocidas, el famoso Castelar, ¿no? Que, desde luego tenía una oratoria endiablada, ¿no? No cabe duda, ¿no? Era un estado de ánimo. El siglo XIX fue un siglo muy triste para nuestro país, un estado de ánimo. La leyenda negra que tanto Elvira Roca Barea, no sé, académica, ahora nos reconforta, estaba impresa en nuestra propia idiosincrasia y en nuestra propia cultura. Y luego ya la parte que le tocó vivir a Cajal del siglo XX, pues fue un poquito mejor, ¿no? Fue la época más estable, fue el reinado de Alfonso XIII, fue la época del bipartidismo, aunque tuvo lugar nada menos que la Primera Guerra Mundial, aunque España fue neutral como sabéis, el asesinato de Canaleja, huelgas revolucionarias, y luego ya la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, que afortunadamente ya no le cogió a Cajal porque murió 2 años antes de que estallara, pero creo que se hubiera muerto Cajal el primer día después de la Guerra Civil, como un amuno el pobre, ¿no? Esta fue la situación, el famoso bipartidismo de Sagasta y de Canaleja, y luego en el siglo XX las grandes derrotas militares, ¿no? Con Marruecos. Esto es el batallón Alcántara de caballería, que aquí de los jóvenes nadie sabe lo que fueron las guerras de África. Esto es una foto en donde había el batallón Alcántara acudió a defender en la derrota de Anual a la infantería que estaba siendo masacrada, acudió a defenderla, y de los 700 solo sobrevivieron aquellos que están allí, que eran 80 a caballo. El resto, aquí hay caballos y soldados muertos, ¿no? Fue una masacre. Esto fue la historia de España. Las mayores derrotas militares de España se producen en el 19, precisamente en África, con la derrota de Anual, entre otras cosas. Esta fue la época que le tocó vivir a Santiago. Y este sería un resumen incompleto. He pasado el 19 y el 20 en 5 minutos. Es impresionante, ¿no? Pero fijaros lo que le tocó vivir a Cajal, ¿no? 4 monarquías, 2 repúblicas, 3 constituciones, una guerra civil, que fue la tercera guerra carlista, 10 pronunciamientos o golpes de Estado, no los leo porque si no, no tendría tiempo para la conferencia, 7 guerras con Marruecos, la guerra hispano-estadounidense, la del desastre del 98, 4 presidentes del gobierno asesinados, Prim, Cánovas, del Castillo, Canaleja y Eduardo Dato, un récord, ¿no? Una guerra mundial y una dictadura, pues esto fue lo que le tocó a Cajal. Se deprimió Cajal, dejó de trabajar Cajal por esto, dejó de ser patriota, dejó de sentirse y flagelarse y decir qué mierda de país tenemos. Cajal siguió haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, España era un desierto, podríamos decir, bueno, hombre, un desierto, pero no tanto. Mientras todo esto ocurría, en España se estaban creando todas las academias de ciencias que hoy conocemos, todas, no lo voy a relatar, pero todas las que hoy todavía subsisten. Por ejemplo, Cajal nació en el año 1852, ahí lo tenéis abajo, 1852, está por orden crítico, y en el año 1872 se creó la Sociedad Malagueña de Ciencias, pero antes se habían creado un montón de sociedades científicas. Hombre, las sociedades científicas no se crean de la nada, alguna cultura tendría que haber. Aquella famosa tesis de nada de la enciclopedia, pues la verdad que era bastante miserable, ¿no? Algo habría. Algo habría para que naciera Cajal, ¿no? Cajal no brotó por generación espontánea. La teoría de los miasmas ya había sido superada hasta en aquella época, ¿no? Y de hecho es reconocido por el propio Cajal. Cajal cita a algunos colegas suyos con admiración, y por ejemplo cita a Gómez Ocaña, y pongo a Gómez Ocaña
porque Gómez Ocaña era malagueño. Gómez Ocaña fue un catedrático de fisiología que fue el predecesor de la fisiología y de la medicina experimental española y predecesor de la endocrinología experimental, que tuve yo la ocasión de ser editor in chief, como dirían los ingleses, de este libro de la derecha, que lo publicó don Antonio Orozco Acuaviva, un personaje entrañable, catedrático de Historia de la Medicina de Cádiz, un hombre maravilloso que desgraciadamente ya falleció. Bueno, lo hice de editor porque como presidente de un congreso nacional que organizamos en Málaga, decidimos hacer la historia de la endocrinología española, que no estaba, en lengua española, que no estaba hecha, y se lo encargamos a don Antonio. Y hizo este libro, y el capítulo segundo entero se lo dedicó a don José Gómez Ocaña, que era colega de don Santiago y que don Santiago lo cita con admiración. Pero es que don Santiago cita con admiración a Aureliano Maestre de San Juan, que por supuesto nadie conoce, pero los endocrinólogos sí. Los endocrinólogos sabemos que hay un síndrome que se llama Kallmann, pero que en España, felizmente, se llama Kallmann Maestre de San Juan, porque este síndrome, que es un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático con anosmia, fue descrito 80 años antes que Kallmann por don Aureliano Maestre de San Juan. Y don Santiago dice de don Aureliano: sugestionado por algunas bellas preparaciones micrográficas que el doctor Maestre de San Juan y sus ayudantes tuvieron la bondad de mostrarme, y deseoso por otra parte de aprender lo mejor posible la anatomía complemento indispensable, resolví a mi regreso a crearme un laboratorio monográfico. Es decir, don Santiago reconocía en don Aureliano Maestre de San Juan, que por cierto la literatura anglosajona ni lo cita, pero ya había don Aureliano contribuido a la ciencia, al menos describiendo un síndrome nuevo 80 años, y don Santiago lo reconoce como maestro, ¿no? Pero, hombre, también tenemos, y hoy ya no lo duda nadie, una edad de plata, que es la que va del 68 al 36, la edad de plata de la generación y la cultura y la filología, que no voy a citar todos, pero ahí veis vosotros desde ahí los nombres que os suenan un montón, que van desde Ortega hasta Menéndez Pelayo, Pardo Bazán y tantos otros. No eran estaban allí al mismo tiempo que don Santiago. Don Santiago no fue una excepción, en absoluto fue don Santiago una excepción, por mucho que lo dijera Ortega y por mucho que lo diga después el neurofisiólogo Mora, ¿no? Es verdad que España era un desastre desde el punto de vista económico comparado con los restos de los países occidentales, lo cual tiene más mérito, todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico veis que estaba a la cola del PIB de Europa en el siglo XIX, y que mientras que en Gran Bretaña el 60% y en Francia el 80% de la población estaba alfabetizada, en España solo lo estaba el 25%. Bueno, era una realidad trágica que tenía sus explicaciones, que no era justificable, pero que tenía sus explicaciones. Pero aún así, España no fue un desierto, ni científico y mucho menos cultural, ¿no? He puesto un resumen de los grandes proyectos de la ciencia. Fijaros, solo en el siglo XIX, en el 52 nace Cajal, pero todavía cuando nace Cajal, Charles Darwin no había publicado el origen de las especies, y Mendel comienza el estudio de las leyes de la herencia, pero no fueron conocidas hasta principios del siglo XIX. Por tanto, hombre, Cajal nace en una época en donde ya él tenía una gran admiración por la ciencia europea, pero la ciencia europea se estaba haciendo también en aquel momento. Pero en aquella época, España estaba haciendo otras cosas que no fueran reconocidas suficientemente como científicas, pero que eran tan científicas como pudiera ser la medicina experimental europea que se estaba desarrollando. Y ahí tenéis la colección de expediciones científicas patrocinadas por la corona española. Por ejemplo, la de Celestino Mutis, más conocido, o la de Alejandro Malespina, más conocido, o la de Humboldt, 2 años en Latinoamérica, en Hispanoamérica, financiado por la corona española. Un historiador, que aunque tiene nombre español, Fernández de Almesto, es inglés hasta el tuétano, dice recientemente que la monarquía española de la época dedicaba al desarrollo científico un presupuesto incomparablemente superior al resto de las naciones europeas. Se refería con respecto al PIB, claro, no que fuera macroeconómicamente superior, pero con respecto al PIB de entonces, que era muy bajo. El Imperio del Nuevo Mundo era un vasto laboratorio para la experimentación y una inmensa fuente de... Por tanto, hay historiadores que sí lo reconocen, por supuesto, pero fijaros lo que decía Humboldt. Pocos dudarán de que Humboldt es uno de los más importantes científicos de la historia de la humanidad.
pero Humboldt conoció a los españoles, porque tuvo 2 años trabajando con ellos en Hispanoamérica. Decía, la posterioridad más remota agradecerá a los marinos españoles los inmensos e importantes trabajos que han sabido acopiar en los últimos 20 años. Yo, a lo menos, no conozco otra nación que hubiese adelantado más la astronomía náutica, publicando más mapas exactos en tan corto tiempo. Esto lo decía Humboldt. Lo que pasa es que, por supuesto, hay partes de la historia que han sido ocultadas por quienes correspondan, por quienes tienen poder para ocultar la historia, pero lo malo de todo esto es que los españoles hemos llegado a creernos esa parte de la historia que nos han ocultado. Pero para no agotar, y solamente un ejemplo más, decir que antes de que Darwin, mucho antes de que Darwin publicara esta historia, hubo ya científicos como Juan Ignacio Molina que adelantó una teoría de la evolución gradual de las especies, aunque fuera un fijista todavía, pero lo había intuido. Pero es que Darwin cita a Félix de Azara, que nadie conoce aquí en España, pero que fue en uno de los viajes que he citado antes. Estaba el de Félix de Azara, cita 15 veces en su diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, lo cita 15 veces a Félix de Azara, con agradecimiento y con reconocimiento de su trabajo. 2 en el origen de la especie y 1 en el origen del hombre. Hombre, algo habrían hecho aquellos españoles para que Darwin lo citara con tanta profusión, ¿no? Pero en fin, sea lo que sea, ahora lo estamos viendo, pero el siglo XIX pues fue un desastre, al mismo tiempo que España estaba asentada en el diván, buscando cuáles eran los males de su creencia. Don Santiago aportaba a la historia de la humanidad el nacimiento de la neurología moderna y aportaba también su ejemplo a las generaciones futuras. Y de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Brevemente, un resumen de su infancia. Fue un desastre como alumno de primaria, o como se diría hoy, ¿no? Además, le encantaba la naturaleza, estaba siempre por los montes, corriendo por los Pirineos, subiéndose por las montañas de aquel, que era de pueblo, de un pueblecito del norte de Jaca. Y además le dio por cultivar el cuerpo. Estos son dibujos suyos, estaba hecho un fortachón. Y todo esto se puede leer en un libro maravilloso de Eduardo Garrido, que es un médico catalán, amigo mío, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Cajal y la naturaleza, en donde él hace una reflexión de que buena parte del entusiasmo creativo de Cajal se debe al entusiasmo que tuvo Cajal por la naturaleza, y llega a la conclusión que yo comparto plenamente de la importancia que tiene para la educación que los niños estén en contacto con la naturaleza, ¿no? Y un niño es mejor que no estudie, pero que vaya a la naturaleza a que estudie, ya tendrá tiempo de estudiar, como con Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Mi padre aprendió a leer con 9 años, ¿no? Luego fue catedrático de matemáticas, es que cualquiera puede ser catedrático de matemáticas, ¿no? En el 73 finaliza la carrera de medicina, don Santiago, con 21 años, y lo movilizan, se va al norte por la tercera guerra carlista, no entró en combate, por así decirlo, pero lo movilizan y se lo llevan a Cuba. Su padre le dio unas cartas de recomendación que él nunca utilizó, y ahí es un primer muestra, hay centenares de muestras de la generosidad y la honestidad intelectual y moral de don Santiago Ramón y Cajal, a pesar de que contrajo un paludismo gravísimo que estuvo a punto de matarlo. Él nunca utilizó las cartas de recomendación de su padre. Desde luego de allí volvió absolutamente decepcionado por la corrupción, por la falta de preparación militar, volvió muy decepcionado. El hecho es que volvió y tardó casi un año en recuperarse, y terminó pues luego incorporándose a la facultad de medicina y a la docencia, que ya nunca abandonaría. Un tapado típico, y bueno, allí donde tuvo un primer contacto él con lo que era la realidad de la universidad de aquella época, y no se la dieron. Y en el 79 conoció a Silveira. Sí, se casó con Silveira por amor. Adelanto ya que, bueno, lo han tratado de misógeno, con la perspectiva del hoy, ¿no? Se casó por amor. De hecho, a su boda no fue más que su hermano. No fue nadie de la familia, porque no la querían a Silveira, porque no la consideraban que estuviera. Y se casó y le dio 7 hijos, y fueron felices y comieron perdices o algo parecido, porque desde luego no se le conoce un comentario negativo. Y mira que ha escrito don Santiago de su vida, ¿no?, sobre su mujer y su vida familiar. Y luego saca las oposiciones de Valencia de cátedra en el año 83. Y allí don Santiago se desmelena, literalmente se desmelena. Era muy joven, estaba tanteando todavía lo que sería su vida.
y se desmelena. Y de hecho se junta con unos amigotes, crean el Gaster Club, y el Comité de Investigaciones Psicológicas se dedica a investigar el espiritismo, la parapsicología y estas cosas, y de hecho abre una consulta clínica. Y fijaros lo que cuenta aquí a la derecha arriba. La fama de ciertas curas milagrosas, recaídas en histéricas y neurasténicas, divulgóse rápidamente por la ciudad. A mi consulta acudían enjambres de desequilibrados y hasta de locos de azar. Ocasión propicia hubiera sido aquella para crearme pingo y clientela si mi carácter y mis gustos lo hubieran consentido. Pero satisfecha mi curiosidad, licencié a mis enfermos, a quienes naturalmente no solía pasarle la nota de mis honorarios. Harto pagada quedaba con que se prestaran dócilmente a mis experimentos. Pero bueno, todo aquel año en Valencia, aquellos años en Valencia, le llevaron en ese tanteo ir viendo por dónde él debería de orientar su curiosidad intelectual. De hecho, ese empeño por investigar el cerebro, en fin, la secreción espiritual del cerebro, ¿no?, era lo que pues le llevó, por ejemplo, a ser un gran hipnotizador. Ahora veréis después algún ejemplo, pero también a una serie de excepciones, y es que cómo podía un órgano tan admirable como el cerebro dejarse engañar tan estúpidamente, ¿no?, tanto por la hipnosis como por otras cuestiones parapsicológicas, etcétera. Así que estupor y decepción, pero él aprendió la lección, pero no se privó de experimentar, ¿no? En el 85 hay un regalo que hace historia, que es que por haber contribuido a la epidemia de cólera, no entro en detalle porque no me dio tiempo, le regala la Diputación de Zaragoza un microscopio 6, que era lo mejor de la época, ¿no? Bueno, aquello fue importante porque es que hasta entonces don Santiago era un gran hipnotizador, se dedicó a la interpretación de los sueños y a los fenómenos metafísicos, a la fisiología del deporte. Fue seguramente fue el primer médico deportivo de la historia del mundo, seguramente, porque como se dedicaba a él, le gustaba todo esto, pues aconsejaba en los gimnasios a la gente. Fue un gran mirmecólogo. Un mirmecólogo es los que estudian las hormigas. Él vivía cerca del esto de San Blas, en el Parque del Retiro, cursaba y tiene publicado el único estudio que tiene publicado de las hormigas, maravilloso. Es un monumento a lo que debe ser un gran estudio científico. Le agradece a los predecesores, presenta el problema, hace la observación de campo de las hormigas y luego él estudia las neuronas y las interrelaciones, y un monumento mirmecólogo. Por supuesto, los mirmecólogos anglosajones que después han venido, por ejemplo, Oswald Wilson, el padre de la sociobiología, Pepe, pues no lo citan, cuando fue de los primeros que hicieron estudios de verdad científicos sobre el comportamiento de las hormigas y su interrelación con el cerebro, ¿no? Fue inventor de aparatos de fotografía y fonografía, fue un gran jugador de ajedrez, de hecho lo dejó porque le lavaba el cerebro. Pintor, escritor, divulgador, fue uno de los primeros grandes divulgadores científicos, fue naturalista, fue un escritor de ciencia ficción extraordinario. Y luego, en la última parte larga de su vida, gestor de ciencia, lo que hoy se llamaría gestor de ciencia, y teórico y epistemólogo. Pero en todo caso, él advierte ya en algunos de sus libros: cuidado con la dispersión intelectual, poco basta cada día si cada día logramos ese poco. Esto le hizo centrarse en lo que sería la gran aportación suya a la historia de la humanidad, en este caso. He traído aquí esto, pero no quiero extenderme porque me llevaría... En todo caso, en el 87 saca la cátedra de Barcelona y allí conoce a Luis Cimarro. Otro ejemplo más de que, y don Santiago le reconoce a Luis Cimarro la influencia que tuvo Cimarro sobre él, que era un gran histopatólogo, y fue el que le enseñó el método de Golgi, la atención de Golgi. Y en cuanto él mejora la atención de Golgi, lleva a cabo en Barcelona, que fue sus años cumbre, sus grandes descubrimientos. Y él publica en la revista trimestral de Histología, del 1 de agosto de 1888, su teoría neuronal. Y que fue donde cambia la historia de la neurología y la historia de la ciencia del cerebro del mundo. Y además en ese año pierde a su hija Enriqueta, de 3 años. Después haré un comentario sobre esto. Y poco después, en el 89, es cuando se produce el famoso Congreso de Berlín, en donde se lleva su microscopio y tira de la levita de los grandes sabios y les obliga a que miren por el microscopio y se quedan deslumbrados de lo que Cajal estaba viendo y que lo que decía Cajal y había publicado en aquella revista era cierto. Y la historia de Cajal cambia rápidamente porque se internacionaliza sus descubrimientos.
Y esto es sorprendente porque estamos hablando del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo se puede internacionalizar tan rápido los descubrimientos? Fijaros que estamos hablando del 89 y en el 92, 3 años después, ya sacan la Cátedra de Madrid, por otro lado, bueno, ya veremos que lo nombran. Luego sigue publicando libros sobre manual de histología normal y menor. En el 94, en lo que decía, poco después, ya le nombran doctor honoris causa en Cambridge. Y lo invitan a dar un discurso en la Royal Society de Londres, muy poco tiempo después de que él hiciera las primeras publicaciones y que le reconociera la comunidad científica en el Congreso de Berlín. Y en un congreso simultáneo e internacional de medicina en Roma, él presenta una comunicación y dice: la capacidad intelectual del hombre no depende del número y de las dimensiones de las neuronas cerebrales, sino de la riqueza de sus terminaciones y de la complejidad de las áreas de asociación. Y esto es hoy un principio fundamental de la psicología, las interrelaciones. Y eso ya lo describió Cajal a finales del siglo XIX. Sigue su biografía científica y en el 99 publica un libro que a mí me cambió de alguna forma mi manera de pensar, ¿no? Que fueron las reglas y consejos sobre la investigación científica. Esto es un libro extraordinario, extraordinario. Yo antes de leer este libro, que lo leí desgraciadamente, yo creo que a finales del siglo pasado, principios del 20, yo me había empachado, tenía una indigestión de Popper, una indigestión de Kuhn, una indigestión de Feyerabend, una indigestión del Círculo de Viena, una indigestión de Tutti Quanti. Bueno, yo diré que no tendría, no digo que me arrepienta de haberlo leído, no, yo he aprendido mucho de toda esta gente. Digo que si hubiera leído a las reglas y consejos en su debido tiempo, me hubiera ahorrado algunas páginas de muchos de los discursos de Kuhn, de Feyerabend y de Tutti Quanti, ¿no? Porque está todo en Cajal, pero dicho con un lenguaje muy sencillo, muy asequible, muy sano, por así decirlo, porque a veces no es tan sano el discurso de Popper, por ejemplo. Es un poco morboso el discurso de Popper, que se lo pregunten a Mario Bunge, por ejemplo, lo que opinaba de Popper. Bueno, las reglas y consejos, un libro seminal que se sigue reeditando y que es un libro de consulta a los ilustrados europeos interesados por la ciencia. Pero ninguno del Círculo de Viena, ninguno de los que he citado anteriormente, que publicaban escritores anglosajones o centroeuropeos, citaron a Cajal, nunca citaron a Cajal. No leían español, eran unos ignorantes, no leían lo que se publicaba en español, ¿no? Y tiene lugar el desastre del 98, que fue muy importante en la historia de nuestro país, que hundió en la depresión definitivamente a los españoles que habían sobrevivido al siglo XIX, pero Cajal jugó un papel protagónico y fundamental en lo que fue a partir de ese momento lo que se llamó el movimiento regeneracionista. En el 99 lo invitan a Estados Unidos, hizo un viaje con Silveira, ahorro algunos comentarios que ahora mismo me vienen a la mente, es nombrado doctor honoris causa en algunas universidades, recibe el premio Moscú, muy importante, publica Recuerdos de mi vida, etcétera, publica otro libro importantísimo de la historia de la ciencia en el mundo, que fueron el sistema nervioso del hombre y los vertebrados, y empiezan a lloverle premios por todas partes en el mundo, hasta que en el año 1906, estoy, como veis, yendo a una velocidad de vértigo, en su biografía, espero que se me siga, porque la velocidad no me lleva a mí también a hablar con una velocidad de vértigo, le dan el premio Nobel en el año 1906. Hasta ahora es una historia apasionante, ¿no? O al menos a mí me lo parece, ¿no? Y he dado para atrás. Le habían dado el premio Nobel, lo cuenta en alguna parte de sus libros. Decía, le llamaron de Estocolmo un día, un telegrama, y le dicen, se le ha concedido, el Instituto Karolinska le ha concedido el premio Nobel. El premio Nobel me produjo un sentimiento de contrariedad y casi de pavor. Tentado estuve de rechazarlo, el premio por inmerecido. Cajal era muy modesto, pero era una inmodestia sincera. Aunque nunca la inmodestia o la modestia le sirvió para no enfrentarse a grandes retos. No tiene que ver nada la modestia con la audacia, ¿no? No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Pero en todo caso, pues otro gesto, ya he puesto uno antes, de generosidad de Cajal, es que los 115.000
pesetas, que podían ser ahora 1 millón de euros, 2 millones de euros, no sé lo que un dineral de la época, se dio entero a becas para los estudiantes de medicina más avanzados, ¿no? Y con todo esto la popularidad de Cajal se desbordó. De hecho, en el año 1907, aprovechando un momento en el que el gobierno de la nación era un gobierno ilustrado, le nombraron presidente para la Junta de Ampliación de Estudios. La biografía sigue, luego muere su hijo Santiago con 29 años, fue un golpe durísimo, publica un libro sobre fotografía, publica otros libros sobre su labor científica y recuerdo de su vida, charlas de café, y con 70 años, en 1922, se jubila. Y le hacen un monumento en el Retiro, que cualquiera de los que conozcáis el Retiro, ya lo veréis el monumento. Y don Santiago, que era un hombre modesto, sincero, no fue. Le dio plantón a Alfonso XIII, uno de los plantones reales peor conocido, pero más sincero de la historia de los plantones reales. Y cuenta, y ahora perdóneme un rasgo de ruda franqueza, desapruebo en principio las estatuas en vida, aunque se erijan, este no es mi caso, a varones eminentes de la política, artes, letras o ciencias. Para aquilatar la obra de un hombre es menester la perspectiva ideal del tiempo, de ese depurador implacable de prestigio y decantador de verdades. Nunca más volvió a pasear por el Retiro, a pesar de que vivía al otro lado de la calle del Retiro. Se murió su mujer, que fue otro golpe durísimo, y poco el año antes de... Bueno, no sé cómo se quita esto, pero no, lo tengo en silencio, pero no... Bueno, vamos a dejarlo. Y el año antes de su muerte publica un resumen de su gran obra porque siguió trabajando en la teoría neuronal hasta su muerte. Publicó este libro el año anterior a su muerte y publicó también El mundo visto a los 80 años, muy poco antes de morir. Digo esto porque el premio Nobel se lo dieron exequo con Golgi, como bien sabe ya todo el mundo. Y Golgi era otro sabio, pero cuando le dieron el premio se tiró la Bartola. Y además ofendió gravemente en la conferencia en Estocolmo a Cajal, lo ninguneó, mientras que Cajal, con una enorme dignidad, lo felicitó y lo reconoció como maestro. Leer los dos discursos muy, muy interesante. La diferencia es que Golgi se dedicó a ganar dinero y a tontear por toda Italia, y don Santiago siguió trabajando hasta el último minuto, en que siguió defendiendo su teoría neuronal, y yo creo que su venganza fue llamarlo neuronismo, que es su teoría, contra el reticularismo, que era la teoría de Golgi, y esto fue 30 años después. Había sobrevivido la teoría de Cajal y nadie ya se acordaba de la teoría de Golgi. Esto murió en el año 1934. La República lo trató muy bien. De hecho, editaron un billete de 50 pesetas, que era un dinero de la época. Y bueno, todo esto puede leerse también, y otras muchas más cosas, en un libro delicioso que se llama de la Riva, muy reciente, de Marcos Larriba, que se llama Ramón y Cajal, el ocaso de un genio. Resumiendo, con Cajal comenzó la era moderna de la neurología y se generaliza el concepto de célula a todo el organismo. Bueno, esto que veis aquí a la derecha ha sido ya revisado por el doctor Becerra, por la profesora de Leida de la Calle, también indirectamente citado por Antonio Heredia, los conferenciantes que me han precedido en este ciclo. Y tan solo quería exponer aquí estas dos imágenes microscópicas que hay arriba. Esta es la clausura de un ciclo del microscopio, y sobre el microscopio, la historia del microscopio. Una es de Golgi y otra es de Cajal. Los dos utilizaron el mismo método, aunque Cajal mejoró mucho el método de Golgi. Pero fijaros que allí donde Cajal vio la verdad, Golgi siguió enfrascado toda su vida en el error. Y eran las mismas imágenes, prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia no es una cuestión de inteligencia solo. Es muy importante la imaginación, muy importante, la imaginación creativa. Y es más importante la constancia. Don Santiago Ramón y Cajal decía que la constancia es la inteligencia de los pobres. Y esto es eso que yo me lo tengo grabado a fuego, ¿no? Hizo testamentos, muy interesante, porque he puesto algunos puntos. Hizo 3 testamentos, en el 3, en el 27 y en el 31. En el último, en los primeros testamentos, se lo deja a la familia, y en el primer testamento, además, le deja un buen dinero, 25.000 pesetas de la época,
para la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Madrid, y para la Real Academia de Medicina de Madrid, que eran los 5 instituciones en donde él había estado presente de una forma muy personal. En el último desheredó a la de Barcelona. Desheredó a la de Barcelona. Cajal no soportó nunca el independentismo y escribió mucho sobre eso. Podría contar anécdotas que ahora que sobrepasaría el tiempo. No digo que esta sea la causa, esta es mi perversa interpretación. Y Cajal fue un adalid del regeneracionismo, ¿no? Volvemos a la pregunta que me hacía al principio. ¿Cajal fue una excepción? Cajal fue excepcional, pero no una excepción. Fijaros los coetáneos de Cajal, que están ahí, no los puedo citar: Menéndez Pidal, el nombre, Blas Cabrera, Bolívar, Pi Suñer, Rey Pastor, Rafael Altamira. Rafael Altamira, por ejemplo, hace poco la Academia, en un ciclo organizado por la profesora, por la académica Elvira Roca Barea, sobre los exilados españoles y la leyenda negra, recuperó la figura de Rafael Altamira, que es un jurista ilustre que ha contribuido de manera muy importante desde el exilio a buena parte de lo que es la teoría de los derechos humanos mundiales. Nadie lo conoce, pero estaba ya nacido en la época de Cajal. También brotaron por generación espontánea como Cajal, también fueron excepciones como Cajal, estaban allí todos estos: Américo Castro, Sánchez o Domingo de Duetas, que la Academia le ha rendido homenaje porque fue fundador de la Real Academia y malagueño y fundador de la Real Academia de Medicina, y que escribió un libro sobre el microscopio que fue citado aquí en varias ocasiones por Fernando, por Pepe y por otros intervinientes, ¿no? Estaban allí, o estos otros científicos, Moles o Donde Güey, ahora en el comentario, Juan de la Cierva, Sisto Ríos, Torres Quevedo. Bueno, no puedo entrar, pero supongo que los nombres son muy familiares a la mayoría. Estaban allí al mismo tiempo que Cajal, nacido por generación espontánea también, ¿no? Pongo el caso de Donde Güey porque ha sido motivo de un artículo magnífico de Juan Antonio Camilla, un académico de nuestra academia, en el blog de la academia, sobre las relaciones entre Santiago Ramón y Cajal y Donde Güey. Colaboraron estrechamente los dos, y Cajal tenía admiración por Donde Güey, y a la inversa también. Cajal, un homenaje que le dieron al reinado de Alfonso XIII, que le pidieron colaboraciones a ilustres personajes, escribía esto: avanzamos lenta pero continuamente, y es de esperar que el ritmo se acelere en los próximos años, coincidiendo con la creación de magníficos institutos de investigación científica en proyectos o en vías de construcción. Esta es la época ya de la edad de plata de la ciencia española. Carecemos, pues, de motivos para ser pesimistas, importantísimo, y si alguno cae en semejante debilidad, dice con ironía, cuide que su pesimismo no descienda jamás desde el cerebro a las manos, ¿no? Esta recomendación se la pondría yo en vena a la mayor parte de los españoles, ¿no? Y entramos en la época dorada, la edad de plata de la ciencia española, con muchas contribuciones, pero fundamentalmente cuando nombran a Cajal en el año 1907 presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, que estuvo 20 y tantos años de presidente. Y se crearon en el 2010 un montón de laboratorios, de institutos. Bueno, resumo, porque están ahí. Debo decir que era deudora a la Junta de Ampliación de Estudios de la Institución Libre de Enseñanza, que la fundó un malagueño de Ronda, Inés de los Ríos, por eso lo he citado. Pero en todo caso, en solo 2 años de la vida de la Junta de Ampliación de Estudios, se había dado la vuelta al panorama científico de España. Hay cosas que se pueden, yo diría con Podemos, sí, se puede, ¿no? Claro que se puede, ¿eh? Pero fijaros cuál era el espíritu de la época, volviendo de nuevo, ¿no? Entre dos personas admirables, a las que yo les profeso una admiración, como estáis viendo, sin límites, Unamuno y Cajal. Decía Unamuno: cada vez me parece más petulante, más necia, más transitoria y más vana eso que llaman civilización moderna. Debo tener espíritu medieval, y de ello me felicito. A la ciencia le voy cobrando asco. Lo digo y lo repito: el progreso es un mal necesario. Me cago en el vapor, la electricidad y los horas inyectados. Esto no se lo puede permitir Unamuno, ¿no? Por supuesto. Y Cajal, mientras tanto, se correspondieron porque se escribían, se admiraban mutuamente, y se puede que en algunos puntos secundarios haya divergencia entre las dos ideas de usted y la mía sobre el plan de elevación intelectual de España, desde luego que la había. Pero creo que en lo esencial coincidimos. Trabajamos en campos diferentes, y por eso nos impresiona más aquella parte o sector de decadencia y atraso situados cerca de nosotros, o en la corriente.
Somos, en fin, diversos pero complementarios. Lo mucho y exquisito que dice usted en su libro Mi religión, lo suscribo yo por completo. Creo que España debe desarrollar su ingenio propio, su personalidad original en arte, en literatura, en filosofía, hasta en el modo de considerar la vida. Pero en ciencias debemos internacionalizarnos. Lo tenía muy claro don Santiago Ramón y Cajal. Hay escuelas filosóficas, literarias, artísticas, políticas, pero solo hay una ciencia, la cultivada desde Galileo Pastel y Claudio Bernal. Y debo decir que buena parte del trabajo que Cajal hizo al frente de la Junta de Expresión de Estudios fue mandar gente joven al extranjero. Centenares de españoles fueron a los laboratorios extranjeros de científicos españoles a formarse. Es verdad que le hacía un tercer grado para que volviera. Eso también es verdad, ¿no? Y la historia con algunos de ellos, como Lorente de No, es verdaderamente notable, el tercer grado que le hizo y no volvió el cabrón. Y este sería el legado de Cajal. Por un lado, introdujo un discurso civil sobre la ciencia, estimuló el cultivo de la excelencia científica, impuso la rendición de cuentas permanentes, fomentó el envío de pensionados al extranjero, promovió la internacionalización de la ciencia, la creación de centros de investigación punteros, servicios de información, impulsó las instituciones educativas y la apertura de los laboratorios a la sociedad. Es un discurso absolutamente moderno, que se podría suscribir hoy 100%. Y en este sentido, Cajal fue lo que se llamaría hoy un gestor de ciencia, ¿no? Y creó una escuela, que es lo más importante que puede hacer cualquier científico que se preste, la Escuela Neurológica Española. Después haré un comentario sobre esto. Y no es sorprendente, él tenía escrito en sus reglas y consejos, que he citado antes con entusiasmo, que la gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino en forjar sabios que le superen, que no se enseña bien lo que se hace, sino lo que se hace, y que no investiga, no se enseña a investigar. ¿Qué cosa más importante esta para todos estos que se dedican a asesorar, metodólogos de opereta en las instituciones públicas o privadas españolas? Pero en todo caso, la otra gran lección de la época es que bastó que los gobiernos mostraran un poco de interés por la ciencia para que en 2 o 3 décadas se formara en España la llamada Escuela Neurológica Española, y la Edad de Plata de la ciencia española, en la que otros 3 miembros estuvieron a punto de alcanzar el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Estos son la escuela cajaliana, no los puedo citar a todos, desde Achúcarro, González Lafora y otros, pero tan solo citar a don Pío del Río Ortega, también un gran desconocido. En Valladolid hay un hospital que se llama del Río Ortega, y la gente de Valladolid decía, pues bueno, habiendo por aquí ríos tan importantes, porque tienen que llamarle al hospital el nombre de un río que no conoce nadie, ¿no? Pues algo parecido. O Fernando de Castro o Lorente de No, un personaje singular, donde los haya. Los 3 fueron propuestos en varias ocasiones a premio Nobel, pero bueno, era la época de la Guerra Civil, eran exilados y no cuajaron, porque no tuvieron los apoyos que son tan importantes políticos para que se los consideren. Pero en todo caso, decir de Lorente de No, que estuvo en la conferencia Macy en el año 40 y tanto. La conferencia de Macy fue donde se fundó la cibernética moderna, que es la madre de todas las batallas que hoy estamos sufriendo o disfrutando, ¿no? Y allí estuvo invitado Lorente de No, ¿no? A manera de resumen, a lo largo de la historia, podemos decir que Cajal fue un hombre excepcional, pero no una excepción, que hasta su muerte se convirtió en un mito, y lo fue realmente, que durante la dictadura que después vino, su memoria fue arteramente utilizada, como comentaré inmediatamente, y que en la democracia, y serían las últimas diapositivas que voy a poner, ha habido una displicencia inicial que afortunadamente ahora se está empezando a recuperar. Fue un mito en vida, ya lo he comentado y no voy a perder ni un minuto más. Pero ¿qué pasó en la dictadura? Pues en la dictadura lo que pasó es que su obra científica dejó de ser el motivo principal de los homenajes, ocupando su patriotismo un lugar privilegiado. Cajal fue un patriota, ya lo he comentado repetidamente, un patriota que hoy se llamaría patriota constitucional, seguramente, ¿no? Fue un patriota de los hechos, no un patriota de las banderas, ni un patriota de los símbolos, ni un patriota de las exageraciones y de las palabras, ni del resentimiento. Fue un patriota de los hechos. Se manipuló su patriotismo. Pero es que además disolvieron la Junta de Ampliación de Estudios y se persiguió a la mayoría de los miembros de la escuela cajaliana. Y para colmo, crearon en el año 52, la dictadura de Franco, el marquesado de Ramón y Cajal, que tenía como símbolo esta corona, ¿no? Claro, esto es un sarcasmo, ¿no? Porque parece una broma macabra, ¿no? Si uno mira a don Santiago con la corona que le pusieron, parece como si le quisieran asesinar, más que, evidentemente, la memoria es el mayor insulto que le podían hacer, no porque fuera republicano, él fue masón, pero no republicano, fue masón en los primeros años de su vida. Nunca habló nunca más, ¿no?
El primer entierro, en el testamento lo pone que fue católico, y en el segundo entierro dijo que quería ser laico. Al final, naturalmente, lo enterraron con su mujer por rito católico, pero bueno, esto es otra historia, como debe ser. Pero parece una broma macabra, ¿no? Si lo ponemos así, como yo he hecho en este momento. Pero es que, cuando digo que es una broma macabra, es que fijaros el discurso de Ibáñez Martín en el año 1941, recién terminada la guerra, cuando disuelven la Junta de Ampliación de Estudios y en su lugar crean el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC actual. E Ibáñez Martín dice: queremos una ciencia católica. Liquidamos, por tanto, en esta hora todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra generalidad nacional y nos tuvieron en la atonía y la decadencia. Pero si veníamos de una época que era la edad de plata de la ciencia española, la mejor época de la historia de la ciencia en los últimos 3 siglos. Nuestra ciencia actual, en conexión con la que en siglos pasados, no sé a qué siglo se refiere, nos definió como nación y como imperio, quiere ser ante todo católica. Mientras, contra eso, don Santiago decía: considerar que cada idea nueva, no contrapesada por otra nacida entre nosotros, es un eslabón más de nuestra servidumbre mental. Es una contribución que debemos pagar en oro y que será cobrada perpetuamente en Berlín, París o Londres. Este es el patriotismo de don Santiago Ramón. Aquel era el patriotismo de la dictadura, esa dictadura infame que usó y manipuló la memoria de don Santiago Cajal. Don Santiago decía: me dirijo a vosotros, los jóvenes, los hombres de mañana. En estos últimos luctuosos tiempos la patria se ha achicado, pero vosotros debéis decir: la patria chica, alma grande. Ese era el patriotismo. Y con eso solo, con eso se quedó la dictadura de don Santiago Ramón y Cajal, mientras mandaba al exilio o a la cárcel o al paredón a los colaboradores. Fijaros que de la Junta de Ampliación de Estudios el 40% de los científicos fueron expulsados, afectando sobre todo a los cargos de dirección. Y aquí no están los fusilados, fueron los que fueron expulsados. Esta es la historia de la dictadura, esta que ahora algunos nostálgicos se empeñan en decirnos que fue una época espléndida de la historia de España. La historia de España es la historia de la dictadura, es la historia negra de la historia de España. Digámoslo aquí ahora, que tengo esta oportunidad sin rubor y sin pesar, ¿no? ¿Y es la democracia? Pues la democracia, la transición se empeñó, vaya por Dios, en humanizarlo y en bajarlo del pedestal, porque esto del meritaje y de los méritos pues no estaba muy bien visto en la democracia. Se manipuló una vez más su patriotismo, porque si el franquismo lo había ensalzado, pues naturalmente Cajal tenía que ser franquista, ¿no? Esto no estoy hablando por hablar, ¿no? Y se le acusó de autoritario, misógino, homófobo y machista, ¿no? Pues lo que tocaba, ¿no? Todo son falsos, es falso, porque son cosas de poca monta, ¿no? De hecho, lo que ha habido es una indiferencia institucional inexplicable, ¿eh? De hecho, el legado de Cajal se inventarió en 2008, y ha tenido que pasar casi medio siglo para que en el 2021 el Consejo de Ministros acuerde la creación de un grupo de trabajo y declare el año de Cajal desde 2022 al 2025. Han tenido que pasar 40 años para que a Cajal se le dé el mérito que se merece. Pero fijaros qué pasa con la sociedad. Esto es un artículo en Jotdown, que es una de las revistas más prestigiosas virtuales, de Alberto Castro Baeza, que Alberto Castro Baeza me perdone, pero está escrito, que es una de las personas ilustres de la cultura española, académico, arquitecto, catedrático, académico de Bellas Artes de San Fernando, y escribe en el Jotdown de hace unos años: España es muy puñetera y los españoles somos muy puñeteros. Santiago Ramón y Cajal era discípulo de don Pío del Río Ortega. Primera falsedad, era al revés. Esto está escrito, no se le crea. Era al revés. Que como estaba ya muy mayor, don Pío o don Santiago, fue el propio Ramón y Cajal quien continuó su investigación. Pues a Santiago le dan el premio Nobel y a los 2 o 3 años la comisión del Nobel quiere dárselo a Pío del Río Ortega, lo cual es cierto, pero es al revés. ¿Quién se opone? ¿Quién lo impide? Ramón y Cajal. Hombre, eso no se hace, eso traduce muy bien el espíritu de lo que es España. Y luego termina autoensalzando. Esto lo dice un miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 2013. Parece increíble que un académico de San Fernando tenga esa ignorancia tan supina sobre la historia de don Santiago Ramón y Cajal. Si recuerdan esta película de Forqué, la película que, en fin, a quien no conociera la historia, pues le daba igual que le contaran H por B, pero hombre, contaba una serie de infamias sobre don Santiago, como que trataba mal a su esposa, que era egoísta, que era malgastador, que no sé qué.
Y bueno, todo esto hoy se ha visto que no es así, que esto estaba al servicio de, bueno, de ese empeño de la democracia por humanizar a don Santiago, por lo cual había que ver las muelas picadas, que tal y cual. Luego la propia familia de don Santiago lo ha desmentido. Y con respecto a las mujeres pasa igual, pero bueno, don Santiago estuvo enamorado de su mujer siempre, pero es que don Santiago, que tiene publicado trabajos sobre la hipnosis, fue un predecesor de la hipnosis como un instrumento terapéutico, hipnotizó en los 2 últimos partos a la mujer para que tuviera un parto sin dolor, y lo publicó en una revista, porque Santiago no perdía hilo sin puntada. Él tenía una mente científica y ayudaba a su mujer, pero también lo estaba viendo al mismo tiempo como un estudio de investigación científica. Bueno, no está mal, ¿no? Y sobre la cuestión de las mujeres se ha hablado aquí ya en esta misma diapositiva, la puso Adelaida de la Calle, y no voy a reiterarme. Estoy dándole para atrás. Perdón. Y sobre que era homófobo, bueno, es que esta es una historia que no puedo entrar, pero don Pío del Río Ortega era gay. Antes se llamaba marica o homosexual. En aquella época no había gay. Era homosexual. Declarado. Y tenía un amante que era Gómez del Moral de toda la vida, una pareja ejemplar como amante, ¿no? Y fueron muy respetados en aquella sociedad. Pero don Pío tuvo un conflicto importante con don Santiago dentro del laboratorio, y don Santiago lo echó. Y es una historia apasionante, aquel conflicto, ¿no? No puedo entrar, pero Elena Lázaro ha escrito este libro, Un científico en el armario, en el que yo no estoy de acuerdo en alguna de sus tesis, y yo mismo escribí en Encuentros en la Biología un artículo largo, Cajal de Ortega y los fake news, voy saliendo al paso de la homofobia de don Santiago Ramón y Cajal, que tiene narices, ¿no? Y hoy, pues y estoy terminando, en los últimos tiempos esto está cambiando, ya se han creado los Ramón y Cajales, que son una de las grandes becas, contratos de investigación modernos. De hecho, pues en este artículo dicen al final, el programa Ramón y Cajal ha sido una buena idea, pero como decía el propio don Santiago, las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Es hora de recoger los frutos de una gran inversión. Y entonces, que si no se recogen, como la manzana, la buena idea se pudre. Bueno, esta es una buena idea y está dando su fruto. Aquí hay personas que conocen muy bien, por ejemplo, Mercedes Silva, que ha sido directora de la NECA, conoce muy bien de lo que estamos hablando. Y más recientemente, la UNESCO ha reconocido los archivos de Cajal como patrimonio de la humanidad. Bueno, para darle la importancia que esto merece, decir que en muy pocas ocasiones la UNESCO ha distinguido una escuela científica como tal. Solo hay unos cuantos precedentes relacionados con estos nombres que veis de Linneo, Newton, Pasteur, Tesla o Pauló, ¿no? Y don Santiago Ramón y Cajal. Autores anglosajones que han visto en las preparaciones de don Santiago Ramón y Cajal obras de arte. Es que Cajal era un artista, realmente era un artista, y Cajal demuestra 2 cosas. Uno, que es posible compaginar el arte con la ciencia, etc. Y luego otra que a mí me gusta mucho, que se lo leí a Félix de Azúa, en un libro que tiene Félix de Azúa que se llama Historia de un idiota, contada por él mismo, en que retorciendo las frases de Ludwig Wittgenstein, de que hay cosas indecibles, cosas que no se pueden expresar, y dice Félix, sí, pero siempre se podrán pintar, ¿no? Pues don Santiago lo hizo cuando ponía aquellas 2 diapositivas, una de Golgi y otra de Cajal, las mismas. Uno supo leerla mucho mejor que el otro. Claro que se pueden pintar, claro que se pueden decir. Más historias, pero la última que voy a contar es que yo soy un fan de una serie que es The Big Bang Theory, y todavía veo hasta las reposiciones que ponen en no sé qué canal, y hay un episodio, no sé cuál el episodio 16 de la temporada 6, en donde Sheldon Cooper, que luego le dan el premio Nobel, le pide a una becaria suya, que es esta chica que veis ahí enfrente, que le busque un regalo para su novia, Amy Farrah Fowler, otra científica a la cual le dieron a los dos el premio Nobel cuando se casaron, en la ficción todo esto, que le busque, porque Sheldon Cooper no se preocupaba más que para la novia un regalo, y esta chica le busca una fotografía de una preparación de don Santiago Ramón y Cajal. Esto ocurría en la serie, y los americanos reconocen, a través de una serie, reconocen la importancia de don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, la historia termina porque le gustó tanto a Cooper
el cuadro, que se quedó con él y no se lo regaló a la novia, pero bueno, hay que conocer el personaje como para entenderlo, ¿no? Y voy terminando. ¿Cuál es mi Cajal? ¿Cuál fue la ejemplaridad de Cajal? Hay un libro de Javier Gomá que se llama Ejemplaridad Pública, en realidad es una tetralogía de la ejemplaridad como principio necesario y organizador de la democracia moderna, la llama, que a mí me parece lo más importante de Cajal, y que eso justifica quizás mi entusiasmo y en todo caso esta conferencia organizada por la Academia y por el Museo. En primer lugar, Cajal fue un lector empedernido. Tenía una biblioteca con 10.000 volúmenes, leídos, como veis aquí, y con un diálogo permanente. Algunos lo hacemos, este tipo de cosas, de escribir en los bordes de los libros, y cuando lo leemos al cabo de los 15 años parece que estamos leyéndonos de nuevo a nosotros mismos, ¿no? Y luego cambió la historia del conocimiento. Esto es lo que Kuhn llamaría la ruptura del paradigma. Realmente la neurología moderna empieza con él. Se adelantó medio siglo a los grandes epistemólogos modernos, como he dicho anteriormente, a los Kuhn, Feyerabend, etcétera, ¿no? Popper, etcétera, que no lo citan. Introduce la metáfora como instrumento de explicación de la realidad científica. Esto es importantísimo. Era una máquina de fabricar metáforas, porque era un genio. Quiero decir que era ingenioso, es lo que quiero decir, porque era creativo, porque tenía imaginación, ¿no? No hay más que leerlo, ¿no? Refutó la teoría de las dos orillas de Snow, ¿no? Demostró con su ejemplo que la belleza y el lenguaje son el común denominador de la ciencia y de las letras. Fue uno de los primeros divulgadores de ciencia, y no una divulgación cualquiera, ¿no? Cultivó la ciencia ficción, tiene unos libros de una historia de ciencia ficción impresionantes, ¿no? Son absolutamente recomendables. Se adelantó, fue uno de los primeros autores de ciencia ficción. Rompió con su ejemplo la falsa teoría de la neutralidad de la ciencia. Fue un hombre que se comprometió con su mundo, ¿no? Y lo que él luchó, por ejemplo, ante los gobiernos de todas las épocas por sacar adelante sus proyectos personales están en sus propias memorias, ¿no? Demostró que el compromiso social no es incompatible, sino parte mismo de la biografía científica. Demostró que el rectificar es de sabio, e hizo suya la mejor definición de un sabio, que es el que sabe apreciar los sabores. A mí por lo menos la que más me gusta. Y fue, en fin, un patriota. Y ahí lo dejo. Fue un patriota sin adjetivo. Y luego tuvo una regla mínima, es tener algo nuevo que decir, decirlo, callarse en cuanto queda dicho y dar a la publicación título y orden adecuado. Minimalismo absolutamente necesario. Y esta es la última. Esta es la portada de un libro que ha citado Fernando, que yo me atreví a titularlo Si Don Santiago levantara la cabeza. No es un libro sobre Don Santiago, es un libro inspirado en la ejemplaridad de Don Santiago, porque luego es una butada de 300 páginas y 101 historias nada científicas, que es tan poco respetuoso que ni siquiera son 101 historias, ¿no? Pero en todo caso, en la portada aparece un diálogo posible, pudo serlo, porque se escribieron mucho Don Santiago y Unamuno, que tenían una mutua admiración, entre Don Santiago en algún café y Unamuno. Y esta portada se la debo a mi sobrino Manolo Sánchez Soriguer, que es el hijo de Maritere, que está aquí, que me ha hecho las portadas de todos los libros. Yo le expliqué un poco más o menos la idea y me sorprendió con esta, pero y entonces la conversación sería más o menos como sigue. Don Miguel le dice, con su sentido trágico de la vida, le dice Don Miguel a Don Santiago: ¿usted cree en Dios? Y Don Santiago, después de pensarlo durante un minuto, le dice: Don Miguel, páseme otra gamba. Pues esta es toda la historia. Pero mi sobrino, en vez de la gamba, puso una hormiga, porque yo le había contado esta historia de que era un gran metólogo. Bueno, hasta aquí acaba esta historia. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues para terminar, dar las gracias al doctor Serigal, a nuestro buen y querido amigo, por esta magnífica conferencia que cierra esta primera parte del ciclo de conferencias y la exposición de microscopía. Yo quería poner el ejemplo de como aquellos viejos radiocassette que le daban la tecla pause, ¿no? Pues le damos la tecla pause y volveremos el día 1 de septiembre en otro sitio, que será la Sociedad Económica de Amigos del País, en la Plaza de la Constitución, donde vamos a tener a muchísimo público que va a entrar y salir de aquella ubicación. Y también tendremos de nuevo otro ciclo de conferencias que seguro que nos van a encantar, como todas las que nos han precedido en esta jornada, y de las cuales yo he de decir que he tomado muchas notas, además de que están grabadas y a vuestra disposición en el canal de YouTube del museo, porque para nosotros
me reitera en que esta sala debe estar presidida por el cuadro que todos conocéis y que habéis visto de don Santiago Ramón y Cajal, que para todos nosotros ha sido un maestro en nuestra vida científica y técnica. Bueno, pues nada más. Nos vemos de nuevo en septiembre en la inauguración de esta misma exposición en la nueva ubicación, y dar las gracias a la Academia Malagueña de Ciencias, al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, con nuestro concejal y diputado electo. Y nada más. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima.